Pero también es el mismo Perón que negocia con Onganía, porque no está en este libro, está en el anterior, en Volver a Matar. A Perón se le hace un reportaje en abril del 69, un mes antes del Cordobazo, y Perón no había roto políticamente con Onganía, todavía conservaba un hilo conductor y una afinidad. Ahora sí, Perón no coincidía en nada con el plan económico de Adalbert Krieg Bacena. Para Perón, el Cordobazo tiene una simbología de izquierda, no tiene nada de peronista. Pero ¿Por qué se le interpretaba como que era un movimiento que había abrevado en el peronismo? No, es un movimiento. El Cordobazo no es peronista. No, sería faltar de mi parte la verdad decir eso. Que hubo gente del peronismo que salió, puede ser, pero Perón fue sorprendido por el Cordobazo. ¿Ah, sí? ¿No tenía información de que esto podía ocurrir? No. ¿No mandaba a su gente para enterarse, para formar parte, para apoyarlo, nada de eso? No. La gente que manejó sindicalmente el Cordobazo es gente que no tenía nada que ver con el peronismo. Es más, el Cordobazo es en mayo, y ya en marzo del 69, desde un discurso en Buenos Aires, José Ignacio Rucci le dice a Tosco que si quiere hacer marxismo que busque otro lugar, pero que el movimiento sindical no tiene lugar, porque el movimiento sindical es justicialista. Bien. Sí, ahora, ¿por qué crees que hay como un convencimiento en la sociedad que los movimientos subversivos abrevaron en el peronismo y venían también de grupos católicos? Que Perón, desde el exilio, desde la Puerta de Hierro, los creó. Hay un libro que se llama Montonero, soldado de Perón, de un periodista inglés. De Gillespie. Sí. Perón asumió el hecho de la muerte de Aramburu. Pero él no lo genera. Es más, yo voy a probar algún día de cómo eran los diálogos de Perón con Aramburu hasta su muerte, y de cómo hablaron por teléfono Perón con Aramburu. Hablaban por teléfono. Sí. Pero vamos a hablar de otro tema que está en el libro y está en el anterior también. La infiltración marxista en el movimiento justicialista es la operación de izquierda más importante en América del Sur, lo más importante. No empezó en el año 69 ni en el 70, empezó mucho antes. Empezó con Cook allá por el año 62, cuando el señor Cook y su esposa Alicia Eguren iban a Montevideo y reclutaban gente para llevar a La Habana a recibir instrucción militar. Debo recordarte que la primera escuela de instrucción de guerrilleros se abrió en el año 61 y el primer alumno se llamó Jorge Ricardo Massetti, alias el comandante segundo, que vino a la Argentina con cubanos a Orán Salta durante el gobierno constitucional de Arturo Humberto Ilia. O sea que no estaban peleando por la liberación de los pueblos ni la democracia. Había un gobierno que era el gobierno casi ejemplar por la manera de ser de Ilia, pero no por la manera como llegó. Pues llegó con un 23 o 24% del electorado. Llegó porque Silvio Villegas y el gobierno de la época, Silvio Villegas era ministro de Interior, y el gobierno de la época impugnaron el Frente Nacional y Popular, que llevaba nada menos que a dos revolucionarios, que eran Silvestre Beñiz y Solano Lima. Claro. Eso iban con el apoyo del peronismo. Eso, la revolución del peronismo, no eran revolucionarios, pero va a empezar un proceso de infiltración muy profundo que se va a incrementar entre el 30 de julio y el 15 de agosto del 67, en el marco de las reuniones de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, la famosa OLAS, que es el brazo político para Latinoamérica de la Tricontinental de La Habana del año anterior. Ahí vos vas a ver, si ves Volver a Matar, que es lo anterior a este libro, hay una delegación muy importante de Argentina, alrededor de 158 personas que van a pasar por los campos de entrenamiento. Algunos los he conocido, de algunos he oído hablar mucho, pero por ahí pasó gente muy importante, que van a venir después
a conducir las organizaciones de izquierda con formación trotskista, el ERP, las centristas, FARC y Montoneros, y después la que tenía un signo chinoísta. Quiero recordarte... ¿Y el peronismo dónde lo ubicas ahí? El peronismo ahí se va a ubicar posteriormente con Fernando Abal Medina, Norma Rostito, que van a estudiar en esos días de La Habana. Se va también, porque no voy a decirlo, con Roberto Quieto, con Osatinsky, con Carlos Goldenberg, que va a recibir instrucción de buzo táctico y después va a matar a Alberto Villar en noviembre del 74. Se va a manifestar a través de Julio Roqué. Todo ese grupo de gente que después eran sector 1, sector 2 y sector 8. Así estaban dentro de las escuelas militares de Cuba. Y eso fue un gran fenómeno, porque además a eso tenés que sumarle la ebullición de esos años. Hay que pararse en el 71, 72, 73 para darse cuenta de lo que ocurría en el mundo. Éramos parte de una guerra fría, somos hijos del Tratado de Yalta de febrero del 45, nosotros caímos del lado norteamericano. Ahora, Cuba fue el portaaviones de la Unión Soviética en América Latina. Ahora, algunos sostienen que hasta el día de hoy que Perón tenía una simpatía con todo lo que era el comunismo, el marxismo. Nunca. 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 Porque, a ver, su filosofía política, podía tener algún punto en común con el planteo ideológico de ellos. No, Perón respondía siempre que nosotros somos justicialistas, cuando le decían la patria socialista. Para ellos la patria socialista, y va a salir muy claro acá en este libro, era el modelo cubano. Si Perón hubiera bendecido el modelo cubano, apenas llegado Fidel al poder en el año 59, y se hubiera trasladado a La Habana, a lo mejor la historia era otra. Pero Perón nunca fue comunista. Nunca. Nunca. Lo que pasa es que el lector tiene que entender que hay un hombre en 1970, un hombre que en cierta manera condicionaba la política argentina desde Madrid. No la condicionaba del todo, pero la podía condicionar. Y que ocurrido el Cordobazo, al que yo le doy importancia, porque es el fin de Onganía, se pensaba que Onganía hablaba de un gobierno de él de 20 a 30 años y se cayó. Y ese hombre empezó a ser mirado porque manejaba un paquete importante de gente y en su sector. Y ese hombre empezó al ser observado, empezó a ser reivindicado por mucha gente con el objetivo de oponerlo al gobierno militar de la época. Y de ahí vino de todo. Después Perón va a hablar de separar las semillas y va a hablar de la purificación, palabra terrible, claro. Purificar. Bueno, esto de exterminar uno a uno el resto de los movimientos subversivos son términos muy duros, fuertes, ¿no? para lo que va a hacer después, porque va a hablar de aniquilar, exterminar y purificar. Porque lo que yo trato de establecerle al lector es la historia de la construcción de un discurso. Es el discurso que se usó para derrotar a la subversión. Sí. Ellos hablaban de que el pez debía moverse, la guerrilla debía moverse como pez en el agua. Perón lo que hizo fue sacarle el agua a la pecera. Se murió antes, pero hay que recordar que el 6 de junio del 74, si no me equivoco, es un día en Aeroparque, va a establecer el Consejo de Seguridad y como segundo decreto va a firmar en Aeroparque la jefatura de ese Consejo de Seguridad en manos de un general que rompía con todo lo que había sostenido hasta meses antes, que la guerrilla la corría con la policía. Lo que ocurre en Tucumán el 30 de mayo, más los asaltos a unidades militares, más los asesinatos de personajes importantes del sindicalismo argentino, llevan al convencimiento de que las Fuerzas Armadas tienen que empezar a trabajar en eso.